Ay, mis hermanos, qué pena con ustedes, pero bueno, ustedes me entenderán. Ah, ¿cómo están esta mañana? ¿Bien? Sí. Eh, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero ya se nos acabó la serie. Se nos acabó Romanos. Ya hoy, la última predicación de Romanos. ¿Cómo han sentido esta carta tan bonita? ¿Ha sido significativa para ustedes? Romanos. Ustedes saben que Romanos es la carta, como la carta magna de las cartas pastorales. Dicen que si tú tienes Romanos, tú puedes tener todo un compendio de todas las escrituras. Si la comprendes, tú puedes entender de qué se trata todo el canon bíblico. Así que, claro, fue muy emocionante para nosotros pasar a través de ella. Y hoy vamos a concluir la carta, por eso quisiera, antes de concluirla, pues hacer un breve repaso de lo que significó Romanos. Ustedes recuerdan que Romanos fue una exposición amplia, gruesa, profunda de lo que llamamos las buenas noticias del Evangelio, que es básicamente que Dios decidió salvar a pecadores, como lo acabamos de cantar, a través de Cristo Jesús, cuando ponemos nuestra fe en Él y reconciliarnos con Él y darnos una esperanza que trasciende esta vida temporal. Ah, pero aparte de eso, aparte de lo doctrinal, Pablo escribe la carta y lo vimos en el camino porque había un conflicto dentro de la iglesia. Recuerdan que había dos grupos dentro de la iglesia muy marcados que generaron una tensión. ¿Los qué y los qué? Los judíos y los gentiles. Con dos formas diferentes de ver la vida y quizás para nosotros hoy la idea de personas religiosas y las irreligiosas podría conciliar un poco como los que son muy legalistas, los que son muy flexibles, pero ambos creen en Cristo Jesús. Y eso se volvió un reguero dentro de la iglesia. Fue muy complejo lidiar con una unidad en medio de tanta diversidad. Pablo les muestra cómo es que la cruz tiene implicaciones no solo individuales en mi relación con Dios, sino en mis relaciones horizontales. Y termina Pablo en los últimos capítulos que estábamos viendo, hablando de la idea de cómo es que Dios también nos une a un propósito mayor, no solamente de unidad, sino de una misión en el mundo. Esa fue básicamente uh, la carta de Romanos, a grandes, muy grandes rasgos. Y hoy vamos a terminar con el capítulo 16, y van a abrir sus Biblias ahí, el capítulo, una particularidad, y es que es un envío de saludos, eh, que uno a primera vista como que no entiende mucho, pero vamos a ver que hay mucha información para nosotros como iglesia al clausurar esta carta de los romanos. Sin embargo, antes de meternos ahí, vamos a orar y vamos a leer juntos la carta para culminar. Señor, queremos darte muchas gracias por tu palabra, que es viva, es eficaz, poderosa, tiene tantos tesoros para nosotros, Señor. Hoy te pedimos que los abras a nuestros ojos, a nuestra mente y a nuestro corazón, para discernir tu buena voluntad, para con nuestra vida, pero especialmente con esta familia de la fe en la que nos has llamado. Que tu Espíritu traiga las convicciones que necesitamos y también remueva las convicciones quizás erradas que hemos tenido acerca de la expectativa de una iglesia. Danos tu Espíritu, Señor, sin el cual es imposible entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vayan conmigo a Romanos capítulo 16 y vamos a leer la primera parte de este segmento, de esta despedida. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea,
para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos y que le ayuden en cualquier asunto que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia que está en su casa. Saluden a mi querido hermano Epéneto, que es el primer convertido de Cristo en Asia. Saluden a María, que ha trabajado mucho por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saluden a Apeles, el aprobado en Cristo, y saluden a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente, y saluden a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Saluden a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Saluden a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos. Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo los saludan. Esos son de esos textos que cuando uno lee en la casa, en el devocional, uno dice como que, Señor, ¿qué me quieres hablar? ¿Cierto? Saluda a todo el mundo. Uno que saca esa lista de saludos. ¿Cierto? Uno queda muy perdido. Pero bueno, queridos, algo que uno ve en esta lista, en particular, es que la lista está encabezada por una recomendación. El resto son saludos, pero una recomendación, si se dieron cuenta. ¿Recomiendan a quién? A la querida hermana Febe. Y nos dice Pablo que ella es una diaconisa de la iglesia en Cencrea, que era una parte de Corinto. Se cree y se presume que era Febe quien estaba llevando la carta, ¿cierto? Desde Corinto hasta Roma, lo que era muy particular. Pero no solamente llama la atención que esta hermana lleve la carta, sino también el cargo oficial que ella tiene. Ella es una que dentro de la iglesia, una diaconisa. Y ahorita los muchachos me ayudaron a ver la importancia, de pronto aclarar esto para algunos, que puede ser de pronto familiar para otros. En las escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento y en la forma en que se vive la iglesia neotestamentaria, aparecen únicamente dos cargos para cada iglesia cristiana, ¿cierto? Ya más allá de la época apostolar, donde estaban los apóstoles, la iglesia hacia adelante se gesta con dos títulos o dos cargos oficiales, se llaman los oficiales de la iglesia, que son los ancianos, presbíteros, pastores, y que son lo mismo, y los diáconos y diaconisas, pastores y diáconos. No hay ninguna otra estructura eclesial que podamos al menos ver dentro de las escrituras acerca de cómo se vive la iglesia en su estructura organizacional. Esta es una hermana particularmente que ha recibido un título honorífico de diaconisa dentro de la iglesia en Cencrea, como una oficial de la iglesia. Para eso, ella debería ser, como dice 1 Timoteo capítulo 3, debe ser digna, no calumniadora, sino sobria, fiel en todo, y fieles en todo, ¿cierto? Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos ofrecen una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, tenía una posición de honra dentro de la iglesia. Parece que esta hermana
no solamente era muy especial como diaconisa, sino que había tenido un alto impacto en la iglesia y en el mismo Pablo al ayudarle. Los comentaristas dicen que ella quizás era una mujer pudiente, quizás una comerciante, que con sus recursos económicos estaba soportando el avance del evangelio apoyando misioneros, entre ellos el apóstol Pablo. Por eso Pablo dice que la iglesia en sí tiene una deuda con ella. Ahora, ¿qué es lo que pide? Que por favor la reciban con honra y dignidad. Uy, gracias, sí, de pronto dos cajitas, sí. ¿Cómo vamos? Con honra y dignidad, porque ella ha servido fielmente al Señor y a sus iglesias. Pero también que le provean o ayuden de todo lo que necesiten mientras está con ellos. Ahora, cuando uno ve esa lista largota, que es lo que ocupa el gran cuerpo de nuestro texto de hoy, uno se asombra porque en las cartas pastorales Pablo suele darle un saludito a una, dos o tres personas, pero aquí resulta que tiene 26 individuos, 26 nombres, dos familias y tres congregaciones que se reúnen en casa. Es un montón de saludos, es algo atípico en las cartas pastorales. Y ahora, cuando uno ve eso, uno dice, oíste, ¿y este no pues que no había ido a Roma? ¿Recuerdan eso? Entonces se asombra más todavía uno, como que ve, ¿y de dónde conoce tanta gente? ¿De dónde es que conoce tanta gente si él nunca ha visitado a Roma? Parece, mis hermanos, que estas personas, estas 26 personas y familias y casas que se reúnen en casa, habían tenido la oportunidad de participar en algún momento del ministerio en otras esferas y en otros lugares junto con el apóstol Pablo. Y en el retorno de los judíos a Roma, después de que muere Claudio, parece que ellos van y llevan el ministerio de lo que recibieron de Pablo, lo llevan hasta Roma. Ni Pedro ni Pablo plantan la iglesia en Roma. Entonces, ¿quién la planta? Estos hermanos. Pareciera que estos hermanos son aquellos que le empiezan a dar forma a la iglesia como la conocemos en la carta de los romanos. Es muy interesante, porque en últimas, esta iglesia pareciera el fruto del ministerio de Pablo a través de otros. No es de apóstoles, ¿cierto? O aún ni siquiera de diáconos. Es particularmente de los cristianos de a pie. Así se plantó esa iglesia. De comerciantes, esclavos, mercaderes, un montón de gente que llevó encarnado el mensaje del Evangelio en la comprensión de la vida vivida en la misión de Dios. Ahora, parece al finalizar los saludos que Pablo realmente quiere sellar y forzar que esa división que se ha venido pastoreando y gestando a lo largo de la carta se cierre con un piquito. Porque le dice, salúdense. Recuerden que la carta era leída públicamente ante la iglesia. Entonces la carta termina diciendo, hermanos, salúdense unos a otros con un ósculo santo, ¿cierto? O con un beso santo. Y entonces ahí, yo me imagino esa imagen, ¿no? De los gentiles y los judíos, como que ya los que miraban medio rayado. Hágale, el beso santo. Parece que Pablo está terminando la carta, como varias cartas las termina así, hermanos, nada, unidos, unidos. Porque acercarse y darle un piquito al otro a la mejilla es una cercanía muy particular. Pero bueno, mis queridos, algo que particularmente me sacaba un poquitico como, de lugar al leer este texto es, como ustedes en el devocional, yo también decía, ¿y yo qué voy a predicar de esto? Ahora quiero darles una clave que va a ser muy importante a la hora de acercarte tú mismo a estudiar la palabra en tu casa. Y es una preguntita que hacemos con los niños ahí en el comedor de la casa cada vez que leemos el devocional. Es, ¿cuál crees que fue la intención del Espíritu Santo de Dios al dejarnos un texto como este? ¿Listo? ¿Ustedes quieren aprender a estudiar la palabra, las escrituras? Anoten esa pregunta entonces. No me queden viendo. Se las voy a repetir. ¿Cuál creo que fue la intención del Espíritu de Dios al dejarme este texto que estoy leyendo?
Porque ahí es donde empieza el trabajo interpretativo de las escrituras, que pasa a ser una historia de un montón de nombres rarísimos y simplemente como que ve que tan creativos allá en Roma para poner nombres, ¿no? Especialmente el de Trifena y el de Trifosa. Eh, uno pasa de ahí a decir, ¿verdad? ¿Por qué será que el Señor consideró importante dejarnos a esta altura de la vida este pedazo de la carta de Romanos? Y si quizás esa pregunta no te ayuda mucho y te quedas dando vueltas, otra pregunta que hacemos con los niños es, ¿qué creen que perderíamos si simplemente arrancáramos Romanos 16 de la carta? Si Romanos hubiera terminado en Romanos 15, que hoy nos hubiéramos perdido. ¿Listo? Para que luego digan que no les enseño nada. Vea, eso háganlo en el devocional y van a ver una diferencia grande en la interpretación bíblica. Porque cuando estaban estudiando y vi esa pregunta, y si sabes qué, yo siento que este segmento, que ya no tiene toda esa enseñanza doctrinal, ni las exhortaciones tan puntuales a las que hemos venido acostumbrados con Romanos, sino que pues son saludos, son solamente saludos. Yo creo que ese cuadrito nos pinta una fotografía a nosotros de cómo lucía en la práctica lo que Pablo ha venido predicando toda su carta. Porque uno podría quedarse con la idea de, tan bonito, Pablo tiene un discurso, qué bonito todas esas ideas. Pero venga, que eso vivirlo es muy difícil. Pero cuando uno mira el tipo de relaciones que se gestan a la luz del Evangelio, de lo que Cristo ha hecho y Pablo ha explicado con tanta claridad, entonces uno se da cuenta que, venir, eso sí es posible. Y Pablo sí está viviendo eso que nos está enseñando. Pareciera que este cierre de la carta nos da una fotografía de cómo el Evangelio se ve encarnado de verdad en la forma en que vivimos juntos. Porque como dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Y aquí hay una imagen. Aquí hay una imagen. Aquí hay una fotografía. Unos saludos iniciales que muestran las relaciones transformadas por las implicaciones que hemos entendido de lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Y quiero que estudiemos los saludos a la luz de 4 elementos o 4 transformaciones que el Evangelio trae a nuestra vida juntos. La primera, queridos, en esta fotografía yo puedo ver que el Evangelio no produce amigos, sino que produce familia. Escuchen eso. Nuestra fe en Cristo Jesús no produce amigos, produce familia. ¿Y por qué arranco por ahí? Porque ustedes saben que nosotros como latinos tenemos una fuerte tendencia a ser bastante relacionales. Pero creo que ustedes estarán conmigo en que la mayoría de nuestras relaciones son superficiales. ¿Sí o no? La gran mayoría de nuestras relaciones son superficiales. De conexión, de trabajo, de deporte, de hobby. Pero realmente son pocas las relaciones profundas que uno tiene. Y cuando venimos a la iglesia, uno empieza a compartir la vida con otros y de alguna manera las relaciones se tornan cordiales, como queridas, gente que te cae bien, gente que, uy, ese sí no. Pero en los saludos uno empieza a ver la cercanía y el tipo de relación que se gesta a la luz del Evangelio. Y es una relación de hermanos. Escuchen eso. La relación no es de amigos, es de hermanos. Y creo que culturalmente nosotros hemos experimentado el peso de diferencia de esos dos términos. Como cuando te criaste con alguien toda tu vida. Ya estaba en la casa, comía ahí, dormía en tu casa y no sé qué. Y se lo vas a presentar a un amigo y te le decís, ve, este es Juanito. Él es como un hermano para mí. No, no es un amigo simplemente. Esa relación tiene mucho peso. Noten que las relaciones, como Pablo las menciona una y otra vez, son ¿qué? Ellos son hermanos. Porque el Evangelio está produciendo eso. Familia. Pero me ponía a pensar, ¿cómo uno puede ver este tema de si la relación que yo tengo con mi iglesia, con mi comunidad misional, con el Redil de Belén,
es realmente una relación de hermanos. Imagínense que ayer providencialmente estábamos con la familia hablando acerca de psicólogos, terapeutas y el rol pastoral. No sé por qué terminamos en eso. Eh, y hablando de las cargas, como de las cargas pastorales y de llevar algunas situaciones o problemas de otras personas. Y bueno, la familia me aconsejaba, no, pues mira, creo que por eso los psicólogos tienen el hábito de poder tener algunas prácticas que descargan, ¿cierto? Que lo descargan, que renuevan. Y yo me puse a pensar, yo me quedé muy pensativo ahí dando vueltas, como que sí, que esa era la diferencia. Y resulta que en ese momento recibo una llamada que me estaba alertando de una situación que estaba pasando con una familia muy querida de nuestra iglesia. Entonces llamé inmediatamente. Y al otro lado de la línea estaba mi hermano en la fe, destrozado, completamente destrozado. Así que no se puede hablar, así destrozado. Al otro lado de la línea yo empecé junto con él a destrozarme por dentro. Y empecé a llorar también. Y a sentir en mi cuerpo mucho de lo que él estaba experimentando. Cuando ya se pudo calmar, oramos juntos. Y yo decía, claro, es que no es lo mismo. La relación que produce Cristo en nuestra vida es una relación que nos une de una manera tan profunda que tú empiezas a sentir el dolor del otro. Literalmente lo empiezas a sentir. No te puedes desconectar de él, porque es una persona que yo no atiendo en terapia, sino que es una persona con la que yo vivo mi vida. Si eres un hermano con el que llevo 8 años caminando, con él, su familia, sus hijas, si con ellos he vivido muchas etapas de la vida. Ya no es un conocido, ya no es un amigo, es un hermano. Y cuando a un hermano le pasa algo, uno ahí mismo lo siente. Y se da cuenta que en últimas, esa sangre de Jesús que nos une a la familia de Dios, en verdad nos hila tan profundamente que el mandato de anímense unos a otros, ¿cierto? Que lloren unos con otros y se alegren unos con otros, ya no se vuelve un mandato, no es que yo me force a, yo lo siento. ¿Por qué? Porque yo camino con Él. El Evangelio, mis queridos, no produce amiguis. No, no produce amiguis. Produce hermanos. Eso tiene más peso. Y ahí hay una gran pregunta para nosotros, si la relación que hemos venido disfrutando y en la que hemos venido construyendo dentro de la iglesia es una relación así, o es una relación muy parecida a la que con la gente que juegas fútbol, o con los amigos que vas al gimnasio, o con los compañeros del trabajo. Porque lo que el Señor quiere producir en nosotros es eso, familia. Ahora, hago una salvedad que me parece muy importante. Cuando pregunto si estás experimentando la iglesia como una familia, no quiero que tengas la idea de si aquí sí te sientes amado como una familia, porque eso sería una idea consumista de la iglesia. Una iglesia en la que en un lugar donde yo vengo para recibir. Eso no es lo que yo estoy preguntando. Lo que estoy preguntando es si estas comprensiones que hemos estado rumiando por más de un año con Romanos acerca de las implicaciones del Evangelio en nuestra vida te han empezado a movilizar de tal manera que tú avanzas hacia relaciones reales, profundas, no hacia un amor fingido, sino que te conecta con los otros, de tal manera que tú puedes ser familia para el otro. El Señor se ocupará de que alguien sea familia para lo que tú necesitas. Pero vienes programado es, Señor, ¿cómo es que yo hago parte de esta familia? No para recibir, sino para dar. Lo mismo pasa con los matrimonios. Cuando te sacas el chip de cómo voy yo, cómo voy yo, cómo voy yo, y te enfocas en simplemente dar y servir y amar sacrificialmente, el Señor va a proveer lo demás. La misma cosa pasa. Siempre cosechas después de que mueres. Que mueres a ti mismo. Muy interesante. Lo segundo que el Evangelio produce, lo vimos la semana pasada,
Es que en medio de tanta diversidad produce unidad. El Evangelio no produce una gente adoctrinada igualititica. El Evangelio produce una preciosa unidad en medio de la diversidad. Y lo hablamos la semana pasada, que nosotros nos agremiamos siempre por gustos, por edades, por educación, por etapa de la vida, por el hobby. Pero si tú te pones a pensar, ¿qué me une a mí con el hermano que llamé ayer? No estamos en la misma edad, no estamos en la misma etapa de la vida, no tenemos la misma profesión, no tenemos el mismo nivel socioeconómico. Saben que no tenemos nada en común, nada. Es decir, yo me lo encuentro por ahí en la calle, no tengo ni que hablar con él. Solamente una cosa, que ambos seguimos a Jesús. Cristo Jesús es el que nos unió. Es el único eje a través del cual nos conectamos con esa profundidad de amor. Y aquí vemos en esta carta, cuando uno empieza a mirar esos nombres, hay mucha información que arrojan los nombres, porque a diferencia nuestra, en el que uno le pone nombres por moda, porque le suenan bonitos o románticos, para la época los nombres tenían mucho significado, venían cargados de significado. Entre los nombres, quienes han estudiado los orígenes de estos nombres, uno puede identificar que la comunidad a la que Pablo está mandando saludos es una comunidad conformada por muchos esclavos o libertos, es decir, gente que era esclava y compró de alguna manera su libertad, como Amplias, Urbano, Hermes, Hermas, Patrobas, Filólogo, Julia, Nereo. Pero junto con ellos hay gente con mucha plata y muy influyente, como por ejemplo Aristóbulo y Narciso, que eran nombres asociados a las casas imperiales romanas. Está Priscila de Aquila, que tiene una casa lo suficientemente grande para albergar una iglesia ahí. O Febe, que es reconocida como alguien que ha invertido en muchos misioneros. Ahora, no solamente es por plata o estatus social, sino que también uno mira en esos nombres que hay varios nombres de los que Pablo les llama ay, se me fue el término. No colaborar, mis parientes, ya, mis parientes. Es decir, quienes son de la misma sangre judía, como Andrónico, Junias, Herodión, Priscila y Aquila. Ellos son judíos, pero también saluda a Amplias, Urbano, Estaquis, Apeles, Rufo, Hermes y los demás, que son nombres gentiles. La comunidad es muy diversa, la que está saludando. Y no solamente eso, sino que también hay hermanos en diferentes etapas de la vida. No es como que esa iglesia es de pura gente madura, o no, esa iglesia es de pura gente nueva. Porque aparece Epéneto, que es el primer convertido en Asia, es decir, un nuevo creyente. Pero también aparece Andrónico y Junias, que llegaron a Cristo aún antes que Pablo mismo. Llevan años de caminar con el Señor y están juntos en la misma iglesia. Y es precioso, mis queridos, ver cómo en verdad el Evangelio produce una unidad en medio de la diversidad, a través de, como dice Efesios capítulo 2, de esa sangre del Cordero que derriba las barreras, no solo verticalmente en nuestra relación con Dios, sino que también Cristo derribó las barreras que nos separaban, que nosotros mismos levantamos y nos separaban del que es diferente a nosotros. Y si tú te pones a pensar, la implicación de esto práctica es preciosa, porque está diciendo que a través de Jesús hay una nueva manera de ver cada relación, cada persona, que no es por cuánto tiene ni cómo se viste, ni en qué carro llegó o si llegó en bus. ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto conoce? ¿Cuánto ha viajado? ¿Cuán bonito, cuán feo es? Que a través de la cruz uno puede ver el misterio de la belleza de una persona, de lo que es la persona, no por lo que sabe, entiende, posee o es capaz de hacer. La belleza de la persona que Dios creó y Dios salvó. Que en Cristo ya no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni de plata ni pobre. No hay nada que nos divida. Imagínense la belleza de ver a alguien por la dignidad del ser humano que es. Eso es posible gracias a la cruz.
Y parece que Pablo está poniendo aquí es eso. ¿Cómo es que se logra la unidad? Cuando yo me pongo esas gafas en forma cruciforme que me ayudan a ver a cada ser humano con la dignidad con la que Dios lo hizo y especialmente a cada hermano con la dignidad y el valor que Cristo Jesús le dio. Le dio. ¿Ustedes imaginan que nosotros nos viéramos a través de la cruz unos a otros? Cambiaría un poquitico la manera de vernos. Cambiaría un poquitico la manera de sentir acerca del otro. Cambiaría un poquitico la manera de movilizarnos a la necesidad del otro. Por supuesto que sí. Ahora, lo tercero que el Evangelio produce, y aquí hago esa claridad, el Evangelio no produce una institución cristiana. El Evangelio no produce una organización, sino que produce un organismo vivo. ¿Y por qué hago esa claridad? Cuando veo estos saludos, uno no ve una estructura ministerial, como una mole de un edificio. ¿Uno qué ve? Personas. Uno ve personas. Uno no ve una denominación. Uno no ve una organización jerárquica. Uno ve hermanos. Uno ve una familia. Un organismo. ¿Y por qué es tan importante? Porque, queridos, a medida que caminamos en la fe y la iglesia del Señor avanza, nos vemos forzados a la dinámica de tener edificios y lugares donde nos reunimos juntos. Y parece que a veces empieza a darse la idea de la iglesia como una institución. Una institución en la que yo me acerco a ver si me gusta o si no me gusta. Si tienen los programas que yo necesito o no. Si tienen los ministerios que yo necesito o no. Si me gusta la alabanza o no me gusta la alabanza. De hecho, aquí mucha gente se ha ido de la iglesia a lo largo de estos años porque no cumple la expectativa de lo que ellos querían. Tanto en la alabanza como en ministerios. Ay, aquí ¿por qué no hay un ministerio para las madres cabezas de hogar? Un ministerio para las personas mayores de edad. Un ministerio para los jóvenes. Un ministerio enfocado en la restauración y en la consejería. ¿Por qué no hay un ministerio de eso? O sea, es que, ahora, esto no es una institución, ni una organización, como para donde tú vienes a ver qué tomas de ella. Aquí lo que estamos reunidos somos personas. Y esa es una familia. Aquí los ministerios y dones y cosas que van a salir en la medida que salgan del cuerpo. Por eso como iglesia no tenemos ministerios. Ustedes notan eso. A diferencia de quienes vienen de otras iglesias, ven que nosotros no tenemos un montón de ministerios. Tenemos comunidades misionales, ¿qué es eso? Pequeñas familias de discípulos que están juntos en una misión. Familia. Eso es lo que somos, eso es lo que queremos ofrecer, eso es lo que vemos en las escrituras. Eso es. Y así profundamente diversa. Por eso nos resistimos a veces cuando las comunidades van tomando cierto tinte como para decir, no, no, es que esa es la comunidad de los de la tercera edad. Y yo como que, ay, no, 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 no. Así no es, no es. Entre más diversa, más diferente, más hermosa es a los ojos del Señor. Ahora, si notan aquí, las comunidades se reunían, los hermanos se reunían en pequeñas casas. Roma no es que tenía un megatemplo y ahí toda la iglesia se reunía. Lo que los historiadores muestran de la iglesia cristiana en Roma es que eran pequeños grupos de cristianos que caminaban juntos en la fe a lo largo del tiempo, reuniéndose en las casas. Eso era la iglesia cristiana en Roma. Así que, en últimas, uno ve que hay un organismo vivo que se iba reproduciendo de una manera muy natural y hermosa en comunidades que eran muy diferentes, pero tenían unidad en Cristo Jesús. Esas comunidades estaban lideradas por colaboradores como Priscila, Aquila y Urbano, y trabajadoras duras como María, Trifena y Trifosa y Pérsida. Esas berraquitas trabajaban duro allá en Roma por el Señor. Y no era haciendo refrigerios. La caracterización que tienen estas mujeres aquí es de personas que están comprometidas con el discipulado, con la enseñanza, con la misión del Señor, con el evangelismo. Esas eran estas mujeres. Y ahí es donde nos lleva al cuarto punto. Que el evangelio, mis queridos, al ver estos saludos, el evangelio no produce nunca machismo. Escuchen eso bien, mujeres, por favor. El evangelio no produce machismo.
De hecho, es todo lo contrario. Produce la dignificación de la mujer. En el tiempo de Pablo, así como en el de Jesús, en el nombramiento de mujeres dentro del testimonio de su resurrección, eso era algo sumamente atípico, porque las mujeres no tenían credibilidad. El valor y el lugar de las mujeres era básicamente la casa y la cocina y los hijos. Mucho más en la cultura grecorromana, donde el pater familias era el que mandaba en todo sentido, y la mujer era simplemente un elemento más de la casa. ¿Sí? Cuando tú ves eso y entiendes ese contexto, es sorprendente que Pablo, en esta lista de saludos, públicamente, como se iba a leer la carta, públicamente exalte 7 mujeres. Imagínense, no una ni dos, 7. Está Febe, la diaconisa, Priscila, que es líder junto con su esposo, María, Trifena, Trifosa, Pérsida y Junias. Las exalta y les dice que esas mujeres son tremendas trabajadoras para el Señor, que han hecho un cambio, una diferencia, que han sufrido de hecho algunas con Él mismo. Pablo no oprime a la mujer. Por el contrario, la dignifica dentro de la labor clave que han llevado en el avance del Evangelio hasta Roma. Pastor, pero si Pablo dijo que la mujer tiene que quedarse callada en la congregación, ¿cierto? Y quienes de pronto no conocen esos textos, está 1 Timoteo 2, 11 y 12 y 1 Corintios 14, 34 y 35. Son dos textos que en una coyuntura particular Pablo le está diciendo a las mujeres: guarden silencio en la congregación. Y si tienen preguntas, pregunten en casa a sus esposos. Eso tiene todo un trasfondo cultural y una problemática, especialmente en la carta de los Corintios, que no tenemos el tiempo de estudiar acá. Sin embargo, cuando uno empieza a mirar el Nuevo Testamento, se da cuenta que las mujeres juegan un papel trascendental en el avance del Evangelio. Desde aquellas mujeres que sostuvieron el ministerio de Jesús, ¿sí? Ustedes saben que las mujeres sostuvieron el ministerio de Jesús, hasta aquellas que abrieron la casa, como Lidia, como la madre de Juan Carlos, como Priscila, aquellas que son exaltadas porque generaron una marca en líderes como Timoteo, a través de Eunice y Loida, la abuela y la mamá de Timoteo. Mujeres mayores que enseñaban a las más jóvenes. Mujeres que de hecho, junto con sus esposos, cogen jóvenes misioneros como Apolos y le dicen: venga, usted está predicando muy bonito, pero le falta un mensaje muy clave del Evangelio. Y ambos le enseñan a Apolos. Pero también el Nuevo Testamento resalta que Felipe, el diácono, en Hechos 21, tenía hijas que profetizaban. En Corinto las mujeres estaban orando en la reunión pública. Entonces hay que entender esos textos prohibitivos en todo el contexto. Porque a diferencia de pronto de algunos hermanos e iglesias muy respetadas que han llegado a la determinación de privar del ministerio público a las mujeres, nosotros creemos que las mujeres tienen una dignidad especial delante del Señor. ¿Qué si no tenemos dentro de nuestra iglesia? Ustedes lo habrán visto. Nosotros no tenemos pastoras. ¿Sí? Nosotros no nombramos pastoras. ¿Cuál es la razón? Porque las escrituras, que son nuestra máxima autoridad en fe y práctica, no muestra por ninguna parte tal práctica de que haya mujeres que estén predicando en la reunión pública de la asamblea, ni tampoco que estén siendo llamadas a cargos como pastores o ancianos o presbíteros. Ese rol específicamente está marcado en el Nuevo Testamento para hombres, una autoridad que Dios le delegó a los hombres para con la iglesia. Quiere decir que porque ese lugar está solamente destinado para el liderazgo masculino, ¿las mujeres no tienen lugar? No. Acabamos de dar una lista enorme de todas las diferentes facetas en que las mujeres tienen un lugar dentro del avance del Evangelio, como Pablo lo está reconociendo. ¿Me entienden el punto? El Evangelio no es machista, sino que pone un orden y una autoridad así como la pone en casa. Y si de alguna manera algunos de ustedes mujeres sienten
que no poder acceder a un título, a un lugar, o que se llame a ser sujeta o estar sujeta a este liderazgo masculino, en últimas, recuerden que una de las cosas que más se exalta de Cristo Jesús es justamente eso, que Él es sujeto a la voluntad del Padre. Si hay un orden que Dios dio, pero eso no priva a las mujeres de desarrollar todos sus dones y ministerios y capacidades. Simplemente que hay elementos en los cuales nosotros decimos, no vemos mujeres pastoras. Ay, pastor, entonces ¿qué hacemos con todas las cantidad de iglesias que tienen mujeres pastoras? ¿Sí? Hermanos, yo quisiera animarlos, por favor. Yo creo que Romanos ha sido suficientemente claro en que uno no debe andar juzgando a los hermanos. ¿Sí? Primero, yo espero que ninguno de ustedes, después de pasar por Romanos, sea una persona como prejuiciosa para juzgar con ligereza a otro hermano. Yo personalmente, en el caminar con el Señor, me he topado con estas dos realidades. Muchas de esas mujeres son mujeres fieles, fieles al Señor, lo aman profundamente y celosas de la palabra del Señor. Sin embargo, han llegado a ocupar un lugar, ese lugar particular, quizás por dos problemáticas. Una, que los hombres están cazando pispirispis. Hombres que en la iglesia local donde ellos están, se quedaron con la idea de que el hombre es de la calle y la mujer de la casa y de la iglesia. Que esa cosa de Dios es cosa de mujeres. Y se relegaron y dejaron, porque es más fácil, porque me van a enredar en eso. Lo mío es conseguir plata, porque digámoslo así, eso es a lo que se enfoca un hombre. Conseguir plata. ¿Para qué? El que es responsable para sostener su familia, darle un futuro a sus hijos. El que no va para conseguir chécheres y tener experiencias. Pero la misión de Dios, por ningún lado. Entonces, ¿qué ha tocado? Para muchas de ellas, mujeres dan pasos adelante. Y el Señor las usa y las dota y bendice su iglesia a través de ellas. En algunas ocasiones que he hablado con algunas, anhelan que algún hombre por favor se levante. Porque ellas saben bíblicamente que debe estar un hombre ahí, enfrente. Ellas sentirían un descanso profundo en su corazón si alguien se parara, pero nadie se para. Esa es una realidad. La otra realidad es más pecaminosa. Y es que ustedes saben que desde el Génesis capítulo 3, esa puja entre los géneros, de hombre y mujer, en Génesis capítulo 3, eso es lo que Dios le dice. Tú vas a enseñorearte sobre ella y ella va a tratar de enseñorearse sobre ti. En otras ocasiones son mujeres con un carácter muy fuerte, en una cultura paisa y aún eclesial muy matriarcal, que no permite a hombres florecer. También es el otro lado. Sin embargo, mis queridos, nosotros hemos de ser aquellos que miramos las escrituras, analizamos con amor las situaciones y avanzamos en que cada vez más podamos que nuestra fe y práctica sea acorde a ella. ¿Listo? Por último, Pablo va a culminar la serie de saludos con una exhortación o una advertencia. Les ruego, versículo 17, les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor. ¿Por qué dice eso? Porque están dentro de la iglesia, sino que son esclavos de sus propios apetitos o deseos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones ingenuos. Porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos. Por tanto me regocijo por ustedes, pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Pablo está diciendo, esta foto tan preciosa de una familia unida a pesar de su diversidad, que se multiplica orgánicamente, en donde las mujeres también tienen un lugar de dignidad para el Señor. Esa foto tan preciosa
que Dios está construyendo a través de su iglesia va a tener amenazas. Es decir, no falta el que quiera tirarse la foto. Y Pablo dice, cuidado, cuidado porque hay gente que quiere tirarse la foto y están dentro de la iglesia, causando divisiones y tropiezos, como lo vimos en los capítulos anteriores. Pero Pablo les dice, tranquilos mis hermanos, nuestra esperanza viene del Señor. Él es el que vencerá a Satanás por nosotros. Pero nosotros hemos de estar atentos a lo que causa división y tropiezo y atentos a ser sabios y rápidos en una sabiduría para hacer el bien e inocencia para hacer el mal. Por último, Pablo culmina ahora no enviando saludos a los hermanos en Roma, sino los hermanos que están con él están enviando ahora saludos. Versículo 21. Timoteo, mi colaborador, los saluda, y también Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes, es decir, judíos. Yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia, los saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, los saluda, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Imagínense en el cuarto, ahí en la casa del hermano Gallo. En un cuarto todos están expectantes de lo que Pablo está escribiendo y le está dictando a Tercio. Tercio es el amanuense, él está escribiendo la carta. Y en ese grupito, en esa casa de Gallo, quien está hospedándolos, se encuentra Timoteo, un joven pastor. Se encuentra Lucio, Jasón y Sosípater, unos judíos comprometidos. Se encuentra Tercio, que con sus dones está escribiendo la carta. Se encuentra Gallo, que es el anfitrión que está sustentando y sosteniendo y abriendo la casa para ellos. Está Erasto, que es un funcionario público en Corinto, y probablemente Cuarto, que se estima que es un esclavo. Yo no sé si ustedes notan esto, pero aquí lo que yo veo es una pequeña comunidad misional. Ahí está, chiquitica, una pequeña célula que fue justamente lo que estimamos que vivieron las 26 personas que Pablo mencionó como saludo y que ya no están con él. ¿Y por qué ya no están con él? Ellos continuaron la misión, ya salieron, ya se fueron. Y ahora, gracias a eso, Roma tiene una iglesia. Y una iglesia que está ya dividida en diferentes casas y está creciendo. Y aquí está esa pequeña célula. Las escrituras no nos dicen qué pasó con Cuarto, ni con Erasto, ni con Gallo, ni con Tercio. Pero lo que sí sabemos es que el evangelio siguió creciendo hasta llegar a Medellín, Colombia. ¿Cómo? Le apuesto a que siempre fue así. Pequeñas comunidades, sencillas. ¿Vieron algún apóstol en esa comunidad misional? ¿Alguna diaconisa? Recuerden que la diaconisa fue la que enviaron, no estaba en Roma. ¿Hay alguna diaconisa? ¿Algún profesor del seminario? ¿Cierto? ¿Algún duro así en la fe? ¿Un hombre súper espiritual? ¿Alguien que particularmente resalte ahí? Aparte del apóstol Pablo. No, nadie. ¿Y qué nos dice eso? El evangelio, mis queridos, siempre ha avanzado con el cristiano de a pie. Es decir, contigo. Tú que dices, no, yo no tengo dones, no. Es que no se necesita mucho. Solo disposición y un corazón que ame al Señor y que le diga, aquí estoy. Y que camine en la fe, consciente de que Cristo no solamente lo rescató y salvó para una relación vertical, sino también para disfrutar de una familia en la que ha sido adoptado por el Padre y una familia que tiene un propósito de ir afuera y continuar replicándose como esa célula que se multiplica y se multiplica y se multiplica, llevando el Evangelio de la forma más sencilla,
más humilde en una casa alrededor de un pan. Así. ¿Entienden por qué para nosotros son tan importantes las comunidades misionales? Porque vemos que en las Escrituras así se multiplicaba naturalmente la iglesia. Ahora, para concluir, yo quisiera que miráramos y quizás evaluáramos, en primer lugar, cómo vamos en la foto, cómo estamos quedando en la foto. Por ahí hay una fotico de nosotros. ¿Cómo vamos quedando en la foto? Están siendo nuestras relaciones de familia. Eso es lo que estás experimentando. Y recuerda, no porque es lo que quieres recibir, sino porque es lo que estás promoviendo, lo que tú estás haciendo para otros. Así es que se forma familia. No es lo que tú reclamas, sino lo que tú das. Tú estás haciendo familia para otros. En primer lugar, estás conectado a una comunidad misional. Porque te digo, esto no pasa un domingo. Es imposible que ese grado de amor se dé en un café. Es imposible que una relación tan profunda se teja en cuestión de 5 o 10 minutos. Es imposible. Eso requiere más tiempo, más escenarios, más momentos, más oraciones, más lloradas juntos, más compartir la palabra juntos, más jugar juntos. Hermanos, eso es lo que queremos promover dentro de la vida de la iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿tú estás disfrutando de la familia de la fe? ¿Estás siendo familia? ¿O has estado solamente como un espectador? Porque yo te digo, cuando el Señor Jesucristo te llamó no solamente a Él, sino que te llamó a su familia. Él te quiere en la foto. Él te quiere en la foto, te invitó a estar en esa foto. Porque tú la hermoseas. Ah, pero yo tan feo. Sí, sí, sí. Él sabía cómo éramos nosotros y aún así nos invitó. Él es el que nos embellece. Y si no estás ahí, ¿qué es lo que te está privando de esto? ¿Qué es? La comodidad, las heridas que ya te han hecho en el pasado. Yo quisiera animarte, créele al Señor, es su diseño. Eso no es una estrategia de nuestra iglesia, es el diseño del Señor. Conéctate con una comunidad misional, conéctate con los grupos que ya tenemos, conéctate con la escuela de formación. Todo eso, para vivir juntos, pegaditos, así, revueltos todo el tiempo. Porque esa es la belleza de la foto que Dios está haciendo. Ahora, la otra implicación, y es más como una gratitud, mis hermanos, al ver esta foto, yo como pastor estoy muy contento de ver cómo va la iglesia. Porque cada vez más se ven esos nombres de gente que uno que dije quién es. Ah, de esos que aparecen ahí. De esos que nadie tiene reputación como de nada, no tiene mucho conocimiento de quiénes son, pero avanza el evangelio a través de ellos. Y yo quiero públicamente hacer como una gratitud especial, pensando en esa fotografía y los hermanos y hermanas que han estado ahí, especialmente los que han abierto sus casas. Yo decía, ¿yo qué escribiría si el Señor algún día me llamara fuera de Belén y tuviera que mandarles una carta? Y recordaba algunos nombres, eh, si estaba hablando en la querida hermana Silvi, que ha abierto más que otros por años su casa. ah, Juan, Juanita que están allá, Lina también que se ha unido, Martica, Dorita, María Eugenia, Angelita y Nena que hacen los sancochos tan sabrosos, ¿cierto? Henry, Marce que han abierto su casa junto con Sergio y Paula, Raúl, José y Vivi, Doña Margarita, Santi y aún la familia que los recibe, aún ellos no vienen a la iglesia, pero abren su casa para la iglesia, David y Sara, Tavo y Alicia que han estado, Alonso y Pame, Andrés y Caro, a los Suárez justamente que estaban en duelo esta semana, que han abierto sus casas. Ah, hay tantos hermanos, es decir, la lista es enorme. Esta iglesia tiene ese ADN. Y lo que yo quiero es animar quienes apenas están llegando.
Disfrútalo. Es precioso porque es la foto de Dios. Y a quienes llevan rato dentro de la iglesia, hermanos, no perdamos el diseño de Dios. Eso es precioso. La vida juntos, 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 juntos. Evalúa qué es lo que te desconecta de ella. ¿Qué es lo que te ha estado sacando de la fotografía? Porque créeme, la sangre de Jesús ya quitó todas las barreras. Todas las barreras las quitó. Así que, ¿cuál es el tropiezo? Da el paso. Y haz parte de la fotografía que Dios está edificando. ¿Qué tal si tomamos un momento y oramos juntos? Y ahí en silencio, permite que el Espíritu Santo, que es el que trae convicciones a nuestro corazón, te permita llegar a eso. ¿Qué es? Si has estado acercándote y te ha costado dar pasos, ¿qué es? Quizás heridas del pasado, y si son heridas, entrégaselas al Señor. Y renueva tu confianza no en esta iglesia también te va a herir. Pero también es el lugar donde el Señor te quiere sanar. Si es la comodidad y que no hay tiempo y estás esperando, en serio te digo, nunca va a haber el tiempo ideal. Si te está costando porque no eres tan relacional, mira, da el paso. Y conéctate y vincúlate a una de las comunidades misionales. Acércate a punto y mira, yo quiero eso, yo quiero ir a visitar la otra semana una comunidad misional. Y deja que sea el Señor el que pastoree tu vida a través de esta iglesia imperfecta a la que te ha traído. Donde pecadores juntos estamos caminando por la gracia del Señor. Y nos ayudamos juntos a ver el Evangelio, a ver a Jesús, a depender de Él, a ver nuestros pecados, a arrepentirnos. Llevamos las cargas, compartimos nuestra vida, nos ayudamos, intentamos amarnos cada vez más. Eso es lo que estamos tratando de construir. Y el Señor te está invitando, si estás aquí, te está invitando, únete a la fotografía que Él está formando. Ay, Padre, Romano nos dejó claro que tú tienes un gran plan. Tú estás conformando un nuevo pueblo, una gran nación, una preciosa familia, que moldeada por la cruz, empieza a experimentar y a vivir valores tan atípicos de este mundo, que generan escándalo hacia afuera, pero también generan vida hacia adentro. Te quiero pedir, Señor, por favor, sigue edificando nuestra iglesia local en Redding de Belén. Sigue guardando este ADN en el que todavía nos falta mucho por crecer, pero celebramos con gratitud lo que nos has dado hasta hoy. Sigue haciendo esta fotografía hermosa, no solo para nuestro bienestar, sino especialmente, como dice la doxología, para tu gloria. Que en la manera en que nos amemos, nos soportamos, nos perdonamos, nos ayudamos, nos amamos, nos hospedamos, nos cuidamos, nos bendecimos, nos apoyamos. Señor, que en esa manera el mundo sepa que tú enviaste a Jesús y que el Evangelio sí tiene poder para hacer algo completamente anómalo, extraño, sobrenatural. Es que personas tan diferentes podamos vivir en una nueva humanidad unidos, sirviéndonos y sirviendo a tus propósitos. Ayúdanos a desbloquear lo que nos ha atascado, a arrepentirnos de lo que tengamos que arrepentirnos, pero también a confiar en lo que necesitemos confiar en ti. Y oro por quienes quizás tienen heridas, porque hay una expectativa de lo que quieren recibir. Y
quiero pedirte especialmente por ellos, mis hermanos y hermanas, que tú los bendigas con la fe de que el Evangelio nos mueve siempre primero a dar, y no como un intercambio, sino como un acto de fe en el que entendemos en que esta familia la construimos juntos. Danos ese amor fraternal, y protégenos del mal, y protégenos del maligno. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.